Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de Economía Directa. Hoy tenemos como invitados a José Luis Ruiz Bartolomé. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y a Manuel Polavieja. Muy buenos días, Manuel. Buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar varios temas, entre ellos la reforma financiera. Vamos a hablar también del tema de Grecia y luego también vamos a hablar de los últimos datos económicos que ha habido. José Luis, ¿tú cómo valoras la repercusión de la reforma financiera que ha anunciado el ministro de Guindos? Bueno, yo creo que lo que parece que importa, ¿no?, en estos tiempos ya no es tanto lo que nosotros opinemos, ni incluso lo que opinemos los españoles en general, sino que lo que opinen fuera, ¿no? Yo creo que cada vez, mi impresión inicial fue que la reforma se había hecho mucho con vistas a los mercados de capitales y al inversor y al analista extranjero en general, y un poco lo que viene pasando estos días pues me va reafirmando un poco en esa línea, ¿no? Yo creo que no sé si habéis tenido ocasión de leer creo que ha sido editorial del Financial Times de hoy, que habla, han vuelto a utilizar de nuevo como título el recurrido de Pain in Spain, ¿no? Ah, sí, lo he visto, pero bueno, luego no, el contenido no se correspondía con eso mucho. No, todo lo contrario, más bien venía a alabar, en fin, viene a decir como que la economía sigue deteriorándose, la banca sigue empeorando, pero dice que las políticas que se están empezando a aplicar son buenas, ¿no? Yo creo que es un reconocimiento a Luis de Guindos de que ha hecho algo que ellos que estiman positivo, pero al mismo tiempo pues deja también un poco entrever que las cosas no están bien y que pueden no ser suficientes, ¿no? Bueno, yo creo que va un poco por ahí. Y también, no sé si fue una de las agencias de calificación también dijo algo el otro día acerca de esto, que le parecía que le había gustado, aunque también pues eso, ¿no?, nadie se quiere mojar demasiado y bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? También es llamativo que ayer, porque si os fijáis, los tres grandes bancos españoles, Santander, BBVA y Caixa, se han apresurado a dar sus números, ¿no? Es decir, qué les toca a cada uno de ellos dentro de la tarta de los 50.000 millones. El único que no lo ha hecho de los grandes sería Bankia, ¿no? Es decir, Bankia, al contrario, en lugar de hacer esto, lo que ha hecho ha sido, más bien ir hacia una carrera hacia adelante, diciendo que tienen interés e intención de ser compradores, ¿no?, de adquirir un IM, parece que es lo que se está diciendo, cuando lo que estamos a lo mejor esperando es esa transparencia y que nos digan cuántos miles de millones son los que les tocan a ellos, que parece que van a ser bastantes, ¿no? Y bueno, y esto coincidiendo con que ayer hubo una rebaja de calificación para la propia Bankia, que está a un paso del bono basura, lo vi. Cosa que Nova Caixa ya se lo han dado, Nova Caixa Galicia. Es decir, que no está la cosa para bromas con el tiempo. Claro, el problema, yo creo que lo que menos me gusta de la reforma financiera, yo creo que a todos nos ha pasado un poco lo mismo, es ese empecinamiento del gobierno, ya sea este o el anterior igual, por evitar que ninguna empresa acabe quebrando, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno. Es decir, si tienen que alguna entidad ir a quiebra, pues que vaya, ¿no? Es decir, no tenemos por qué salvar a todas, ni tiene por qué ser más perjudicial para España, ¿no? No sé qué pensáis vosotros a este respecto. Pues bueno, Manuel, ya me imagino que tú piensas que evidentemente tiene que quebrar todo lo que haga falta. Hombre, yo creo que siempre he defendido esa postura, ¿no? Sí, yo mientras estaba hablando de José Luis, yo estaba pensando en eso y ya justo cuando empezó a decirlo he dicho totalmente de acuerdo, ¿no? Porque yo creo que una entidad que no es viable, pues lo mejor que se puede hacer es liquidarla, que los restos de la liquidación, los activos, pues se vendan en el mercado, los adquieran entidades que estén interesadas en ella y que deje de ser pues esa entidad un bulto sospechoso que esté absorbiendo recursos, que esté absorbiendo pues crédito ya sea del Banco Central Europeo, ya sean ayudas del gobierno, para al final acabar dilapidándolo, porque son
como hemos dicho, puede haber posiblemente entidades no viables, pues como puede ser la CAM, como puede ser CCM, que ya son casos muy claros, y posiblemente haya algunas cajas que estén en esa situación ahora mismo. Tampoco sé por qué también tenemos que soportar los españoles que algunas cajas que están en esa situación, que todo el mundo sabe que su viabilidad es muy dudosa, tengan pues unos consejos de administración con semejantes blindajes en los sueldos, y eso no desde luego, aparte de que es un problema para que esas entidades puedan funcionar y cumplir su función, es que además es un problema, yo creo que moral, ¿no? Muy poco ético, ¿no? Que fijaros esas situaciones así. Fijaros lo que decía, sabéis quién es José Carlos Díez, este economista, sí, claro, Money, que habla mucho en medios de comunicación. Me mandaba un tuit hace un par de días que me encantó y lo he copiado para mi último post, que decía así: primero el FROB saca a Banco de Valencia de Bankia para sanearlo, y ahora Bankia le quiere comprar al FROB un IM. No entiendo nada. Es bastante, o sea, en menos palabras no se puede decir más, ¿no? Es decir, no solo coincidir con él en muchas cosas, pero en esta yo creo que hay unanimidad, ¿no? Ese tipo de situaciones. Bueno, José Carlos, desde que ha cambiado el gobierno, la verdad es que dice cosas mucho más sensatas. Digamos, ya sé que soy malo, pero bueno. En fin, y bueno, yo desde luego estoy de acuerdo con vosotros totalmente. Ahora, yo recalcaría una cosa, que es que para mí los 50.000 millones estos que han dicho, a mí me da la impresión que es para cubrir el agujero que tenemos ahora mismo. Pero que claro, el agujero, o sea, a menos que suceda un milagro y la economía empiece a remontar de forma inesperada, pues se va a ir haciendo cada vez mayor, porque los ajustes no están hechos ni terminados. Los ajustes de la economía española, pues todavía le queda mucho. O sea, entonces ya veremos, según vaya aumentando el paro, que eso es inevitable, según se vayan quebrando empresas, pues ya veremos hasta dónde llega el agujero ese. En fin, y no solamente referido a otras empresas, dentro del propio inmobiliario. Ya sabéis que hay una parte, la mitad más o menos, que consideran no problemático, ¿no?, de los préstamos a promotores, pero claro, que es que tienen una cláusula de salvaguarda, porque además, leyendo el otro día también en el blog de Nada es Gratis, descubrí que, Tano Santos, que es uno de los que escribe ahí frecuentemente, se había dado cuenta de que en la letra pequeña del Real Decreto, publicado el sábado, aparecía una disposición adicional quinta que lo que hace es prorrogar por otro ejercicio más la suspensión de una de las causas de disolución de las sociedades anónimas y sociedades limitadas, que es, no me acuerdo exactamente cómo es la letra exacta, pero viene a decir como que si el patrimonio de la sociedad es menos de no sé qué parte tal, o amplías capital o entras en quiebra, ¿no? Sí. Esto, como sabéis, se lleva aplicando los últimos 3 años, porque si no todas las promotoras españolas se hubieran quebrado hace ya bastante, y bueno, el gobierno ha prorrogado por otro año más esta prórroga, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hace unos meses que hice un pequeño cálculo de las 11 promotoras más importantes y más conocidas de España, tenían una deuda total de unos 30.000 millones de euros, ¿no? Es decir, solamente las 11, ¿no? Imaginemos que, no sé, pongamos las 100 primeras, ¿de cuánto estaríamos hablando? Claro, esto es mucho dinero, ¿no? Y bueno, pues mi conclusión es que al final los 50.000 millones es lo máximo que se puede soportar sin resquebrajar el sistema, ¿no? Es decir, han puesto una cifra alta, pero al fin y al cabo posiblemente. Date cuenta que hoy, aprovechando que había bajado mucho el bono, han sacado ahí una emisión de sorpresa, una emisión de estas sindicada, que están fuera de calendario. Creo que tenían previsto colocar 3.000 o 3.000 y pico millones a 10 años,
y bueno, parece que hay demanda, o sea... Sí, pero ¿sabes qué ha pasado? Que la prima se ha disparado. Lo he visto, sí. Ha pegado un respingo. Sí, ha pegado, ahora no ha gustado nada, entonces claro, yo esto lo relaciono con lo que dices tú, vamos a decir 50.000 millones, porque si decimos más y tenemos que empezar a emitir deuda, lo mismo no les gusta a los inversores, y bueno, pues sí, esto viene a confirmar que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Porque en cuanto se sale un poquito de lo que es el guión previsto, pues ya vemos que no gusta, ¿eh? Sí, yo también creo que esa cifra de 50.000 millones está calibrada dando por hecho de que la situación va a seguir más o menos como está, lo cual, teniendo las previsiones que ya por lo menos el gobierno reconoce que maneja, ahí ya se quedaría un poco corto, porque ellos mismos ya están teniendo unas previsiones bastante malas para este año. De todas formas, el pecado un poco de supeditarlo todo, bueno, ya veremos más adelante a ver qué pasa, a ver si la economía consigue remontar. Por otro lado, también es un pecado, entre comillas, que se ve en todas partes, ¿no? Los bancos centrales, la Reserva Federal, a su nivel lo están haciendo también, y los gobiernos, que es, bueno, vamos a endeudarnos un poco más, a ver si la cosa se recupera, y supeditarlo todo a ese crecimiento futuro. Lo que pasa es que el problema es que en esta situación la bola se va haciendo cada vez mayor. Hay datos muy contradictorios ahora mismo, ¿eh? Los PMIs en enero pues fueron bastante mejores de lo previsto. Vamos, luego, por ejemplo, los datos de comercio que están llegando pues están siendo bastante malos. O sea, ahora mismo estaba revisando lo último que ha publicado la OMC. Yo no sé, que de momento los datos de enero solo están, así de economías grandes, está nada más que Brasil, luego así de pequeñas a medianas está Vietnam, y los dos datos son horribles, o sea, malísimos, de exportaciones. Luego ha salido también el dato de exportaciones de diciembre, alemán, también malísimo, o sea, han perdido, pues son 14.000 millones respecto a noviembre, y en fin, y luego ha salido el dato de del tráfico en el puerto de Shanghái, también bastante malo. Luego estaba mirando también el índice Harpex, el de contenedores, y también ha vuelto parecía que se había estabilizado a finales de año, pero ahora otra vez está empezando a caer. O sea, tenemos datos contradictorios, ¿eh? Sí. Hay otro dato que te he visto publicar a ti, no sé si en Colectivo Burbuja o en Facebook, sobre el consumo de electricidad en China también. Sí, ese también es un poco preocupante. En enero, sí. Ese era de enero. Que no cuadra un poco con las previsiones que tienen allí del PIB y demás, ¿no? Parece que las cifras no son muy creíbles. No, claro, es cierto que les ha coincidido el año nuevo y ahí baja mucho el consumo eléctrico porque se paran muchas fábricas en el año nuevo, pero aún así dicen que no, que eso no, que hay una caída a pesar de ello. La caída en consumo de petróleo ya está, o sea, ya se está dando desde hace meses. Pues yo no sé, que de repente se han vuelto ahí hacia el carbón y no están gastando otra cosa, pues yo no sé, no resulta muy creíble tampoco, porque el carbón, como no sea para siderurgia o para producir cemento o para producir electricidad, tampoco vale para mucho más. Y electricidad ya vemos que no es, porque está bajando el consumo. Claro. Sí, bueno, de todas maneras sabemos que de China se puede fiar uno muy poco, ¿no? Tiene que ser tomando un poco más en perspectiva los datos, ¿no? Sí. Pero vamos, en todo caso. Oye, también he leído en expansión que los CDS de la banca española han bajado, sobre todo en algunos casos, muchísimo. No sé si habéis... Uy, muchísimo. El último dato... Vosotros que sois más, conocéis mejor esto. Sí, el último dato que vi el Santander estaba en 226 nada más, y cuando se estuvo moviendo casi en 400, en noviembre. Sí. O sea que sí, la verdad es que se han relajado muchísimo los CDS pero bueno, han sido de toda la banca europea en general, ¿eh? O sea, no solo el Santander, porque si lo mira uno en su contexto, los únicos que están por encima, mira, estoy viendo el dato 240, hoy han subido un poco, pero si lo miras en el contexto europeo, solo están peor realmente los bancos italianos, ¿eh? Negociados, lógicamente, y los portugueses, pues 3/4 de lo mismo, pero lo que es gran banca, los únicos que están peor son los italianos, hasta los ingleses están mejor. Que bueno. O sea que también puede que esté más relacionado que otra cosa con
con la barra libre de liquidez. Sí, seguro. Eso estaba pensando. Más que otra cosa, ¿no? Porque es que en el artículo de expansión que hablaba del tema hoy, interpretaban que podía tener que ver también el cambio de gobierno, las reformas, etcétera, ¿no? Yo no sé, yo creo que eso es un poco tendencioso, porque si no se hubiera notado más aquí que en otros países de Europa. Yo creo que con la situación esta de barra libre de liquidez que tenemos por parte del Banco Central Europeo, para poder tener una referencia más clara de los CDS, necesitaríamos ahora un CDS del Banco Central Europeo. Sí. Claro, porque ahora todos los riesgos de los bancos parece que los está asumiendo el Banco Central Europeo y claro, lo que está pasando es que se está, por así decirlo, ocultando, o se está volviendo más opaco todo este tema, ¿no? Porque el riesgo está subiendo hacia arriba, en este caso hacia arriba, me refiero al Banco Central. Elevación, sí. Sí, bueno, y también otro dato que nos está diciendo que eso que comentaba Expansión no es verdad, es lo que se han estrechado los diferenciales entre el bono italiano y el español, que estaban llegaron casi a 200 puntos básicos algún día, en enero, y ahora mismo están en 30 puntos básicos hoy tenido el bono español. O sea que no parece que haya ahí un efecto confianza en el gobierno español. O sea, en todo caso se podría interpretar lo contrario. Sí. Vamos. Sí, yo también me he fijado en eso esta mañana, en el diferencial, que hacía mucho que no lo miraba, con Italia, y me ha sorprendido muchísimo. La verdad que ha sido una de las cosas que hoy más me ha llamado la atención de lo que... Yo nunca entendí qué pasó con Italia. A mí me pareció aquello absurdo, porque si uno mira los datos macro de Italia, excepto el de deuda pública, que sí que es muchísimo más alto que el español, lógicamente, pero en el resto están o igual o bastante mejor que España. O sea, el déficit por cuenta corriente está más o menos en porcentaje del PIB más o menos igual que el español. El déficit público está mejor, el italiano. Si coges lo que es la capacidad de la industria italiana, pues evidentemente es mayor que la española, y lo que es la posición neta de inversión internacional, la famosa deuda exterior neta, pues Italia está muchísimo mejor que España, está como en el 30 y tantos % del PIB y España está en el 90 y tantos. O sea que yo nunca lo he entendido muy bien, y luego que italiano tiene el horror ese del inmobiliario, como que está pesando ahí como una espada de Damocles sobre el sistema bancario. Yo esta mañana además he comentado el tema con Miquel Roch, que es un redactor de Economía de Expansión, uno de los más significados de allí. Yo creo que es el director de la parte de Internet. Y le he preguntado directamente sobre este tema. Le decía que él pensaba que podía haber varias razones. Una la que tú estás diciendo, que realmente esté cambiando la percepción del mercado y se esté dando a la gente cuenta de que realmente España tiene más problemas de fondo que Italia, lo cual yo también creo que es verdad. Otra razón, decía, es que, bueno, en la medida en que se piensa que Grecia puede arreglarse, es el que se beneficia más de ese arreglo es Italia. Sí. Y eso también puede ayudar. Por otro lado, decía que Monti empezó las reformas antes que nosotros, en fin, que lleva más camino andado, también se puede entender así, y luego que España pues está vendiendo mucha deuda desde lo que es enero, ¿no? Cosa que Italia no lleva tanta vendida, ¿no? En relación a su economía, como posibles causas, o igual es un poco la suma de todo, ¿no? Y el tema de Grecia, ¿qué tal? ¿Cómo lo vais viendo? Vamos, yo siempre he pensado que al final se iba a arreglar y iban a llegar a un acuerdo, pero bueno, hay gente para todos los gustos. Ayer, por ejemplo, Evans Pritchard daba un 50% de probabilidades de que Grecia saliera fuera de la eurozona. Pero, en fin, yo no me lo acabo de creer mucho, pero bueno, me puedo equivocar. Yo lo último que he leído es que estaban ya con un principio de acuerdo y habían prorrogado un poco el deadline, que si no recuerdo mal era ayer, ¿puede ser? Sí. Y no sé si a lo largo del día de hoy o mañana se supone que se tienen que pronunciar, pero da la sensación esto como en la película del Día de la Marmota. Cada vez que se les acaba el dinero pasa exactamente lo mismo. Sí, bueno, yo sobre Grecia, yo es que siempre he sido muy escéptico con este asunto. Creo que para mí, tampoco conozco los resortes
que mueven todo este tipo de temas, pero yo siempre he sido mucho más radical. Para mí, es decir, si un país no se adapta y no acepta las cosas, pues hay que decirle, hay que invitarle a salir. Sé que es duro, sé que es costoso, pero también estás haciendo una lección de riesgo moral enorme para los que quedan por el camino, para los portugueses, para los españoles, es decir, no cabe el todo vale. O sea, a mí de verdad, estas manifestaciones en las calles es que nuestros derechos, pero si es que habéis vivido como reyes, como habéis querido, prejubilándoos a los 40 y no pagando ni un impuesto a nadie, y joder, eso no puede ser. O sea, aquí alguien tiene que pagar las consecuencias de no hacer las cosas bien, de vivir, como en el cuento de los 3 cerditos, pues ser el cerdito cachondo que hace la casa de paja, pues no. O sea, yo creo que en fin, que estas cosas se arreglan pues con un poco más de... Pero claro, hay muchas presiones, muchos intereses, arrastra al uno, al otro, lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, pero... Claro. Ahí está adelante, o sea, ¿no? Sí, está el miedo ese al efecto dominó, o si claro. Grecia se sale del euro, y yo creo que en cierto modo tienen razón, los inversores, si Grecia se sale del euro, ¿y por qué no se va a salir otro, no? Claro, y el otro, si es Portugal, malo, pero ya, si es uno más gordo, digamos, no quiero mirar a nadie, pues pues ya el tema se vuelve muy serio, Imagínate Italia, que todavía debe ser si no me equivoco, la 6ª economía del mundo. Imaginaos que se saliera, que tuviera ahí un default desordenado, vamos, eso sería catastrófico, se llevaría todo por delante. Entonces, y si sale España, pues bueno, no tan grave como si sale Italia, pero vamos, casi, en fin. Entonces el tema yo creo que viene más bien por ahí. España yo no la veo en ese punto, al menos de momento, porque no tenemos un gobierno que, si tiene algo, es ser un gobierno disciplinado, pretende ser un buen alumno en el colegio europeo, y que la señora Merkel le ponga las mejores notas, ¿no? Yo creo que eso se nota en la predisposición que tienen, ¿no? De hecho, yo hoy, no sé si fue hoy o ayer, en algún sitio he escuchado que hablaban de que lo que estamos haciendo en España no es sino la hoja de ruta que nos han marcado en esa famosa carta que mandó el Banco Central Europeo a Zapatero, pero que luego nunca se supo de ella y nunca salió a la luz. Sí. ¿Os acordáis de aquella historia? Claro, sí. Claro. Pues parece que esa carta está marcando bastante los pasos y que los estamos siguiendo. Eso es lo que he oído por ahí a alguien. Es perfectamente lógico. Hombre, y sobre lo de Grecia, a mí sí que me gustaría añadir otra cosa, y es que yo lo que no veo ningún sentido es al tema o sea, la economía griega es que se está desmoronando, pero literalmente. O sea, eso no se va a quedar literalmente destrozada. O sea, yo entiendo que eso es decir, bueno, ya no podemos estar en esta moneda, nos vamos, pues evidentemente al día siguiente van a salir a la calle y con el sueldo de un mes van a poder llenar el depósito de gasolina, lógicamente, ¿no? Pero ya no les va a quedar para más, o sea, que directamente se van a tener que dejar el coche aparcado todo el mes, y que los precios iban a subir una brutalidad, pero en fin, es que realmente si alguno de vosotros, yo recuerdo cuando estuve en los años 80 en Grecia, que es que el nivel de vida griego era malísimo. Si no han hecho nada desde entonces para tener un nivel de vida mayor, al revés, pues la poca industria hicieron, ¿no? Sí, bueno, pero en fin, eso les dio para el turismo que aportó, ¿no?, ese año. En fin, que es que realmente es lo que tú decías, José Luis, que es insostenible un nivel de vida pues como el que han tenido. Que ahí el error fue pues que no hubiera mecanismos para prevenir que el gobierno griego se endeudara de esa forma como se endeudó. De todas maneras, a mí Grecia me recuerda muchísimo a cualquiera, y no voy a poner nombres porque creo que pueden caber varias, a varias de las comunidades autónomas españolas que están en una posición similar a Grecia en el sentido de turismo, playas, etcétera, ¿no? Es decir, se benefician de que forman parte de un conjunto donde hay más cosas, donde hay gente, generalmente en la parte norte del país, donde se trabaja de otra manera, donde hay más industria, etcétera. Pero si tú aislaras cualquiera de estas autonomías del sur y sureste, cuidadito, ¿no? O sea, yo creo que son lo mismo, no se diferencian prácticamente en nada. Eso también pasa en Italia, ¿eh? Bueno, claro, el sur de Italia también hay una diferencia, y yo creo que aún más diferencia que entre el sur y el norte de España.
Pero en fin, claro, ellos cuentan con los mecanismos de compensación que hay, ¿no? Hay una unión fiscal, hay movilidad pues, hombre, dentro de lo que hay movilidad de la mano de obra dentro de España, ¿no? Pero la hay, al fin y al cabo. Y luego pues todavía no hemos visto quebrar a ningún ayuntamiento ni a ninguna comunidad autónoma. Es decir, que al final sale ahí el gobierno central y pone el dinero. Al final sí, en todos los ámbitos, en todos los casos, la política que se adopta es ir aguantando la situación hasta que escampe. Eso es la política que parece que se está aplicando en todas partes. Y es que a casi a cualquier nivel que hablemos y en cualquier ámbito pasa lo mismo. Yo en el caso de Grecia, lo que también vengo a pensar yo cuando están estas negociaciones, si realmente para el gobierno griego resultasen inaceptables las condiciones, pues lo que tendría que hacer con valentía es decir, pues no, me declaro en quiebra, me salgo del euro si me tengo que salir, pero si ellos siguen dándole vueltas y vueltas y vueltas, es que en el fondo lo que quieren es prolongar esta situación todo lo que sea posible, porque saben que por sí mismos tendrían muchísimos problemas, como decías tú, Juan Carlos. No, es que el dracma ahora mismo, yo vi una estimación, no sé si era de Credit Suisse o de UBS, ya no recuerdo bien, pero hablaban de una pérdida de valor superior al 80% si Grecia se veía fuera del euro. Claro, yo en esa situación, ante las propuestas o si se llega a una situación que es insostenible, en que no queda más remedio que salirse del euro y tener una moneda propia, yo ya no solo pensaría en la devaluación que habría que acometer o que se produciría casi de forma natural, por así decirlo, ¿no? Sino la situación de caos monetario que se produciría, porque una vez en esa situación, no sé hasta qué punto, bueno, pues devaluamos un 40% y con eso es suficiente. También es muy posible que la situación se vuelva muy difícil de controlar desde un punto de vista monetario. Nada, imposible. Si no dejan flotar la moneda hasta donde quiera caer, es imposible. Eso no se puede controlar. Como si no tienen reservas para sostener la moneda ni 5 minutos. Claro. Lo primero que harían, si intentaran sostener un nivel determinado de paridad con el euro o con el dólar o con lo que fuera, no aguantaban ni un día ahí. O sea, los tumbaban enseguida. O sea, la única solución sería dejarla flotar pues hasta donde flotara, que luego ya se hundiría pues probablemente incluso más que ese 80% y luego subiría un poco, si es lo que le pasó al fin y al cabo a la corona islandesa. Sí. O sea, que cuando la dejaron flotar se hundió, bueno, pues yo creo que fue como un 60% o algo más. Y luego después ya se estabilizó por ahí y ahora incluso ha subido un poco. O sea, ahora debe andar con un 50% del valor que tenía en 2007. Y en fin, los islandeses ya sabemos que es un país muchísimo más rico que Grecia, pero bueno, al final han sobrevivido, ¿no? Tampoco están viviendo con muchas más estrecheces que antes, pues que aquello no era real. O sea, aquello era todo a crédito cuando tenían, que se decía que Islandia era el segundo país más rico del mundo, no sé si os acordáis, sí. Allá por el 2007, decían primero Luxemburgo y luego Islandia, decían, pues bueno. Ya vemos dónde ha quedado, que ahora prácticamente el nivel de renta per cápita que tiene Islandia pues es prácticamente la mitad del que era en el 2007. Y bueno, yo lo de Grecia realmente a mí además me da muchísima rabia porque veo que es que se está llevando muy mal todo el tema de los ajustes, porque allí lo están haciendo como con un hacha. Es decir, y al que coge por medio, pues le cortan la cabeza y punto. Y el que le ha cogido un poco agachado, pues ese se libra. Entonces, claro, se están viendo ahí unos problemas que realmente no tendrían por qué verse en un país europeo. Yo el otro día cuando salía la noticia aquella, que no sé lo generalizado que está, lo de que están repartiendo alimentos en las puertas de algunos colegios para los niños, en determinados barrios deprimidos del extrarradio de Atenas, pues claro, es que eso son cosas que dices, pero ¿cómo puede ser esto en un país europeo? Y pues que tampoco, eso tampoco existía, ¿no? Cuando yo estuve allí hace ya casi 30 años.
Entonces, bueno, salvando las distancias, tienes casos en la Comunidad Valenciana donde los colegios no dan la calefacción y donde la gente lleva el rollo de papel de váter sí, y sí. cosas de ese estilo que empiezan a verse, que en fin, no es generalizado, pero empiezan a verse, ¿no? Y luego, bueno, pues ya sabemos que en temas de beneficencia hay muchísima gente. Cada vez que sale el de Cáritas dando los datos, te dice que ha aumentado con respecto al año anterior un 30%, un 40%. O sea, aquí No. también estamos pasando, según Es quién. que aquí estamos en una dinámica no tan acusada como la griega, pero estamos en una dinámica parecida. Hay un indicador que a mí me gusta mucho seguir, que es el indicador de cómo están las exportaciones, cómo van evolucionando las importaciones, perdona, no las exportaciones, las importaciones, y te das cuenta, claro, que eso es un indicador de cómo está la demanda interna de los países. Y te das cuenta que en casi todo el mundo han aumentado muchísimo respecto a lo que eran en 2007. Sin embargo, te encuentras que en Grecia al revés han bajado un 26%. En España, pues que también estamos teniendo muchos problemas, estamos más o menos igual que estábamos entonces. Y luego, por ejemplo, Irlanda, que también ha tenido un ajuste muy duro, pues está en el 90% o así, o sea que también han bajado. Entonces, a mí desde luego, pues me parece que intentar que Grecia llegue a vivir por sus medios dentro del euro, pues es una misión imposible. O sea, es que igual que España, a lo mejor, y con muchísimo sufrimiento, podría aguantar, Grecia es que no, y Portugal tampoco lo veo, ¿eh? Yo no veo ninguno de los dos que sea capaz de aguantar dentro del euro. No, Portugal tiene unos fundamentos muy malos, muy malos. Y además una de las peores legislaciones laborales de Europa. Terrible. Bueno, el otro día comentaban que el país del mundo donde más difícil es emprender un negocio, o el más, o casi el que más, es Grecia concretamente. Donde más impedimentos hay, donde más caro es crear una sociedad, donde, bueno, era horroroso. España no debe andar muy lejos tampoco. No, España tampoco va muy bien, ¿no? En la estadística que vi yo no estaba España, pero... Ya sabéis que de Guindos ha anunciado hoy las licencias express para abrir negocios en locales comerciales, ¿eh? Así sí, pero... se va a acabar. Pero entonces... No se puede montar un bar todos, cada uno de los españoles. Pero claro, de Guindos puede... ¿Qué va a hacer? ¿Obligar a los ayuntamientos? Porque yo no sé, ¿tú te lo has leído o yo no me lo he leído? No, ha sido un anuncio, pero no hay todavía no ha publicado la norma exacta con lo que, digamos, que pronto a Consejo de Ministros, que ya lo veremos, ¿no? Es una intención lo que ha dicho, no lo ha explicado. Yo lo que he visto es que algunas comunidades han protestado sobre ese permiso que quiere sacar de Guindos porque, claro, es quitarle una competencia, ¿no? Pues sí, yo peor todavía lo veo, igual que las comunidades es malo, pero las comunidades al fin y al cabo molestan bastante menos a la hora de abrir un negocio, pero de los ayuntamientos eso es terrible. Entonces, ¿qué va a hacer con los ayuntamientos? ¿Les va a quitar las competencias? Entonces, que no puede, porque él tampoco, el ministerio no tiene la infraestructura como para encargarse de eso. Claro. Bueno, a mí se me escapa un poco esa normativa, pero entiendo que los ayuntamientos aplican la normativa de la comunidad autónoma, ¿no? No, tienen muchísimas ordenanzas propias. Particulares, vale. Sí. Y además te vas a un ayuntamiento y te encuentras una y te vas al de al lado y cambia totalmente para lo mismo. O sea, hay muchísimas diferencias, ¿sí? Aquí yo creo que el principal impedimento que hay ahora mismo para abrir negocios no es solo, o sea, ya el Estado central es malo, pero y las comunidades mucho peores, pero sobre todo son los ayuntamientos. Los ayuntamientos, esto es terrible, los impedimentos que ponen. En fin, sí, como tú ves, depende de cada uno, es decir, no hay sitios que son muy eficientes y gente realmente que colabora con el que va a hacer gestiones allí, y otros que todo lo contrario, ¿no? O tienen muchos tapones, ¿no? Yo creo que hay muchos cuellos de botella en la gestión de los ayuntamientos, es muy habitual. De repente departamentos que están aburridos, que no tienen trabajo y te funcionan rápido lo que tienes que hacer con ellos, pero de repente todo se acumula en un punto, en una parte dentro del sistema que no está bien dimensionada y te genera muchísimos retrasos. No sé si os ha pasado a vosotros eso. Sí. Y os voy a contar una anécdota que me comentaba el otro día un conocido,
que se dedica a importar complementos alimenticios para venderlos en una tienda, más complementos alimenticios que tiene que traer de Estados Unidos, de Alemania, y me comentaba que tiene que importarlo, que no puede importarlo directamente, que lo tiene que importar a través de una empresa radicada en Bélgica, porque tiene que pedir, porque los permisos necesarios para poder vender alimentos importados en España son infinitamente más fáciles acogiéndose a la normativa comunitaria que acogiéndose a la normativa española. Pero bueno, él me hablaba de que, claro, en la normativa comunitaria tenía que pedir un permiso para cada línea de productos, y aquí en España era un permiso por producto. Entonces, claro, el que tiene ahí una línea de 1000 y pico productos, pues no se podía, directamente tenía que cerrar el negocio, sí. Y entonces dice, y esto es completamente ridículo, porque claro, esa empresa se lleva un 20% de margen, la empresa belga, y ese 20% de margen, pues lo tengo que repercutir yo en mis clientes y se lo quedan los belgas. Es un ejemplo, y a mí me pasa una cosa similar. Me hicieron una propuesta de negocio ahora un tiempo de hacer pues unos medicamentos a medida, pero para animales de compañía. Uh-huh. Y que eso normalmente lo hacen empresas extranjeras, también sobre todo una empresa francesa se dedica a eso. Pues me encontré lo mismo, me encontré que la normativa española es tan sumamente restrictiva que directamente era imposible hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? El beneficio se lo lleva la empresa francesa. Y aquí ninguna empresa española puede montar ese negocio, pues porque la normativa lo hace inviable. Es tan sumamente caro cumplir todos los requisitos que un negocio tan pequeño no es posible llevarlo a cabo. Claro. Ahí está la prueba de otras veces lo que se habla de la regulación, que hay poca regulación, o que en los mercados en general falta, en todos los tipos de mercados, no me refiero solo a los financieros, hay poca regulación. El problema es que luego la regulación, pues casi siempre está hecha a medida de los intereses de los más fuertes, ¿no? Como este caso que yo creo que es un ejemplo tal cual, ¿no? Este caso que mencionas del laboratorio francés que tiene ese negocio cogido, pues posiblemente se beneficie. Yo ahí fíjate que creo que es una normativa hecha para otros mercados mayores, pero que también coge este mercado tan pequeño que como no interesa a ninguno grande aquí en España, pues ni siquiera lo han abordado, e indirectamente beneficia a la empresa extranjera, ¿no? Pero sí, ahí yo lo veo clarísimo. Hay mucha, lo que tú dices, que hay mucha regulación hecha ex profeso para favorecer a los grandes. Y claro, en el momento en que regulas algo, ya automáticamente aparece el riesgo de que un grupo de interés presione para que la regulación le beneficie. Esto que ahora comentábamos el otro día, de que cuando se hace una regulación, una ley, pues es una cosa infinitamente más compleja de lo que a simple vista parece, porque lo que incluso con la mejor intención del mundo, lo que se pretende arreglar por un lado, pues se acaba estropeando por otro. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, y además suele ser habitual que los ministerios y los que legislan suelen escuchar, digamos, a los representantes de los sectores afectados, que generalmente están dominados por los grandes, ¿no? Es decir, pasa como, no hay más que verlo en COE, y que es un reflejo de lo que sucede luego en cada una de las sectoriales. En COE, que se supone que representa a todos los empresarios de España, pues luego sabemos que no es cierto, que ahí realmente los que tienen peso pues son las eléctricas, los bancos y 4 grandes corporaciones y tal, ¿no? Es decir, hay que realmente luego los intereses de los autónomos o de los pymes o de tal, que no son para nada los mismos que los de la gran empresa, pues hasta hace muy poco no tenían ni voz en este país, ¿no? Últimamente se han movido bien el representante de ATA, ¿no? Lorenzo Amor y algunos otros, y parece que van cogiendo peso, ¿no? Pero hasta ahora ha sido siempre así. Estarán empezando a tener voz, pero yo creo que los representantes del Ministerio de la Comunidad Autónoma se ponen los tapones en los oídos cuando hablan, porque no parece que les estén haciendo mucho caso. Es cierto, pero en cualquier caso siempre van a más, ¿no? Sí, se ha notado estos últimos 2 o 3 años mayor eco, ¿no?, a sus demandas, y con toda la justicia, porque es que además
yo estoy también harto de decirlo en mi blog y en muchos sitios, que este es un país de pequeñas empresas, ¿no? Claro. Y de pymes y de autónomos y de gente que es más asimilable a un currante que a un empresario en el sentido de chistera y puro, ¿no? Que aquí la mayoría son gente pues que se saca el negocio día a día y que si se pone un mes malo se le va al garete, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está bien de legislar para esa minoría oligopólica, aunque parezca un poco de demagogia, pero yo creo que es verdad, ¿no? Al final es que se vuelve a suceder una y otra vez en cada sector que vas mirando, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque es que además esas empresas que mencionas, las grandes empresas eléctricas, telefonía y demás, no son en absoluto representativas de lo que es el emprendedor o la empresa en este país. No representan para nada lo que es el emprendedor de verdad, que son los pequeños empresarios que decías tú. Y perdón, debería estar todo orientado a que los pequeños emprendedores pues pudieran salir adelante. Sí, yo desde luego, si hubiera una legislación amigable para el pequeño empresario, para el pequeño emprendedor, para el autónomo, yo estoy convencido de que la gente podría buscarse muchísimo mejor la vida de lo que y arreglárselas por sí mismos de lo que lo está haciendo en esta crisis tan mala, se aliviaría muchísimo la situación, eso y dejar caer el inmobiliario, como digo yo siempre, porque claro, en el momento en que los alquileres de los locales se fueran a un nivel razonable, un nivel de mercado que estuviera en relación al precio real que se puede pagar por esos activos inmobiliarios, pues bueno, es que muchísimos más negocios empezarían a ser viables. Claro. Que ahora mismo es imposible. De todas maneras, a ver, yo creo que llevas razón, o sea, y esto lo discuto mucho con las gentes que se relacionan conmigo, ¿no? Por el tema que es verdad que no ha bajado todo lo que puede bajar el inmobiliario, pero también es verdad que ha bajado mucho y sobre todo por zonas, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo en que los locales de la Gran Vía o de Preciados a lo mejor no han bajado, sino que han subido incluso, pero también es porque, claro, la gente utiliza como valor refugio lo que se llama zona prime, ¿no? Pasa con todo. Y bueno, y aparte que esos negocios pues siguen siendo probablemente los que están ahí rentables porque hay paso de gente, porque en fin, siempre hay un consumo por mucha crisis que haya. Pero al mismo tiempo los locales de segundas zonas y de terceras pues yo creo que se han desplomado, tanto en alquiler como en venta. Sí, eso lo conoces tú mejor que yo, sí. Y de hecho, bueno, no hace mucho leí un informe del mercado de Barcelona de locales y señalaba como en los últimos meses los únicos que estaban comprando locales eran los chinos. Solamente los chinos compraban locales. Sí. Bueno, porque ellos la demanda estaba bajísima, no había demanda. Como dice Eduardo García, porque ellos están todavía con la mentalidad de que esto va para arriba, ¿no? No, dicen aquí el que se ha metido al final siempre ha salido, porque bueno, ellos no han vivido otra cosa, pues. Hombre, están acostumbrados a un sacrificio. Yo los veo, los que tengo cerca de mi barrio, esas cosas que abren todos los días, que abren desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, que duermen, yo creo, allí mismo. Es decir, para ellos el trabajo no es un castigo, ¿no? Divino, como para los cristianos, ¿no? Para ellos es parte de su forma de ser, están dados al sacrificio, no cierran ningún día, en fin, yo no sé. Y en fin, yo creo que además todo lo ahorran y van comprando propiedades, ¿no? Es un poco como aquí éramos a lo mejor hace 30 o 40 años, ese espíritu más de sacrificio que había, ¿no? Y bueno, pues ya veremos a ver cómo continúa el tema del inmobiliario en los locales comerciales, porque bueno, en fin, yo no sé, yo voy a abrir, yo veo a la gente que se sigue quejando mucho de los alquileres, pero en fin, a lo mejor son los contratos que ya vienen de antes, pero luego ¿no? se renegocian, sí. Vamos, yo tengo casos además directos de tener un local alquilado o una buena empresa y te viene y te dice, oye, que como estamos en crisis te lo bajo al un 20% la renta. Y le dices pero tú que te fíjate, que se te quede vacío.
Pero ahí volvemos otra vez al tema de las licencias, porque tú fíjate, un señor que tiene un bar que le ha costado Dios y ayuda a conseguir la licencia para el bar, ¿cómo narices se va del bar? O sea, ¿cómo narices se va del local y se va a otro local que tiene que volver a hacer todo el proceso para que le den la licencia del bar? ¿Sabes? O sea, que ahí volvemos, que claro, ahí hay otro impedimento que hace que sea muy difícil para la gente, pues tener, para el pequeño, o sea, para el que está alquilado, que se supone que es la posición más débil, pues tener una posición más de fuerza. Vamos, que yo te digo porque esto lo he visto yo, como estas negociaciones que claro, el propietario en esos casos pues tiene la sartén por el mango. Bueno, y a lo mejor al que gestiona el bar no le queda más remedio que jugar más fuerte y poner el cartel de traspaso en la puerta o algo así. Sí, esa es otra posibilidad, claro, que ellos pueden traspasar la licencia. Muy duras. Sí, ellos tienen la posibilidad esa, evidentemente, de traspasar la... Pero claro, la licencia, también las leyes de arrendamiento están de manera que el que compra una licencia pues prácticamente tiene que asumir la renta, nada más que con, no recuerdo muy bien cuánto era, pero nada más que con una pequeña rebaja. O sea, no se puede renegociar otra vez de nuevas la renta del local. O sea, ahí también las leyes protegen también al arrendador. Claro. En fin, que yo lo veo que lo que comentabas tú antes, que hay tal mare magnum de leyes y de normativas que realmente lo que intentan arreglar por un lado lo estropean por otro, y finalmente el resultado muchas veces es peor. Pues sí, la verdad es que el tener que fajarse con semejante cantidad de regulaciones de todo tipo, fiscales, comerciales de todo tipo, claro, eso aparte que consume una cantidad de tiempo, aparte de imposibilitar muchas veces el negocio, desde luego si al final es viable, consume una cantidad de tiempo de intentar comprender y intentar cumplir con todas las regulaciones bueno, pero eso genera PIB, Manuel, porque claro, eso al final da de comer a los asesores, ¿no? Hombre, a los asesores sí, lo que pasa es que ahí entramos un poco en las disquisiciones de la cantidad y la calidad, ¿no? No es lo mismo generar PIB en cantidades que en calidades. Sí, ya sabes que soy irónico con eso. sí, no. Lo sé. Muy bien. Pues yo no sé, si queréis comentar algo más, que queréis añadir algo más, que ya hemos cumplido el tiempo que teníamos previsto, y si no, pues vamos terminando. Pues nada, yo creo que bueno, que tenemos otra semana apasionante, como decíamos al principio, como decía Manuel, con días de la marmota, ¿no? Con los temas griegos y todo esto. Y bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Vamos a ver, vamos aguantando, vamos parcheando, vamos haciendo como que no pasa nada, y la verdad es que hemos estado al borde del precipicio llevamos muchos meses pensando que mañana puede ser el último día, y bueno, pues vamos aguantando, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando también a esta situación. Pues sí, ya el comentario cuando ya amenazan, los comentarios que se ven son ya que aburrimiento. y bueno, hombre, vamos a ver, este fin de semana tendremos tendremos noticias con respecto a reforma laboral, ¿no? Parece que ya va a ser, cuando la presentan, va a ser tímida porque tienen miedo a los sindicatos, no va a ser todo lo profunda que a lo mejor convendría al mercado laboral español, pero yo creo que va a ser buena también, ¿no? Sí, de eso tenemos que hablar la semana que viene, porque claro, yo ahí sí que tengo, sabéis que tengo una opinión tal vez algo distinta respecto a la reforma laboral. En fin, que no es que la rechace, pero claro, la rechazo con contrapartidas. O sea, puedo aceptar una reforma laboral, pero con contrapartidas de otro tipo. Contrapartidas que no veo que se esté discutiendo sobre ellas, pero en fin, eso ya da para un programa entero. Por supuesto, no, yo solamente pienso que yendo un poco, haciendo como si fuéramos, objetivizando lo máximo y viéndolo como un mercado, ¿no? El mercado de personas, el mercado de trabajo, que al final lo que no se ajusta en precio se ajusta en cantidad.
Sí, Está sí, pasando en el mercado inmobiliario y es un poco de lo que nos quejamos. Es que no bajan los precios, por eso no se vende. Pues esto es lo mismo. Es que no bajan los precios del trabajo, por tanto no se contrata. Es decir, a veces hay que ponerse un poco, quitar la parte humana para ver la realidad, que es un mercado al fin y al cabo. Sabemos que puede ser duro en algunas ocasiones o que puede ser injusto. Nadie dijo que la vida era justa, ¿no? Es decir, las cosas son como son, pero que si queremos que la gente trabaje, pues tenemos que ajustar precios, no hay otra, vamos, creo yo. Y como no tenemos moneda para devaluar como hacíamos antes, pues... Sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta lo que se ha depreciado el factor trabajo a raíz de la globalización y el vuelco que ha dado eso en la distribución de las rentas en los países, sobre todo en los de la OCDE. Y bueno, pues hay que reflexionar sobre si la situación natural entre comillas que surge de ese nuevo equilibrio de fuerzas es la que nos gusta, o bien si se puede hacer algo para tratar de enmendarlo, ¿no? Pero bueno, lo que has mencionado de la globalización, eso también da para otro programa o varios. Eso también da para mucho. Sí. Muy bien, pues nada, yo creo que lo dejamos esto pendiente para la semana que viene, si os parece. Muy bien. Fenomenal. Vale, pues muchas gracias, José Luis. Nada, gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias, como siempre, a los amigos de Colectivo Burbuja. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.